hasta las 7, más que nada por si hay alguien que esté entrando ahora si nos vamos a ser más puntuales, que sería algo extraño, ¿no?, empezar antes de tiempo. El reloj son las 7, ¿no? Vale. Bueno, sí. Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia del ciclo de espacios femeninos en los monasterios reales. Para mí es un gusto presentarles esta tarde a otra compañera del Departamento de Conservación. Si no me falla mi estudio del departamento, creo que actualmente es la más veterana. Lleva 40 años trabajando en el Departamento de Conservación, en lo que ha sido el Departamento de Conservación, que ha pasado por varios nombres. Y, desde luego, es una conservadora que yo diría que destaca por su versatilidad. Ella es una gran especialista en lo que nos va a hablar hoy, en la historia conventual en la Edad Moderna. Tema que trabajó en su tesis, que la dedicó a los patronatos reales femeninos en Madrid, las Descalzas, la Encarnación y Santa Isabel, y a partir de entonces ha trabajado este tema de una forma muy amplia y profunda, y lo que quería destacar es de una forma muy amplia, afrontando temas muy diferentes. Por un lado, el papel relevante de las mujeres, que es de lo que nos va a hablar hoy, pero también de la importancia de la cultura inmaterial, de la vida cotidiana en estos espacios, de la espiritualidad de cada momento, de las diferentes reformas religiosas. Por lo tanto, a mi modo de ver, es una gran especialista. Pero, además, ha trabajado, como pueden imaginar, a lo largo de 40 años, pues ha tenido muchas competencias en el Departamento de Conservación. Se ha ocupado de las casas de campo, ha trabajado con el Monasterio del Escorial, ha sido responsable de la colección de cerámica y porcelana, de la de cristal, de la de juegos y deportes, de la de instrumentos científicos, de la botica, de la... Es que no sé, ha pasado, es decir, es una conservadora versátil y transversal. Eso es lo que tenían que haber puesto en el cartel. Y luego también quería, aprovechando este ciclo, que espero que esté resultando de interés para todos, el hablar de un grupo de trabajo que nunca se ha constituido oficialmente, ¿no?, pero que es el de los conservadores que nos dedicamos a los reales patronatos, ¿no?, que tienen siempre unas características muy peculiares, ¿no? Y la verdad es que hemos conseguido trabajar muy bien. Formamos parte de diferentes equipos de investigación, hemos coordinado publicaciones, trabajos de divulgación. Y, aparte de todo eso, pues también resultado de ese trabajo en equipo es este ciclo de conferencias. Y bueno, sin nada más, ya les dejo con Leticia para que disfruten de esta conferencia sobre el Monasterio de la Encarnación. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Bueno, porque aparte de lo que es la profesión, pues ante todo lo que importa es la amistad y toda la calidez humana. Y muchas gracias también a la organización de los martes en Palacio por tener la oportunidad de hablar de un tema que en los últimos años está teniendo mucha pujanza y está teniendo, como bien ha dicho Ana, muchísima versatilidad dentro de una gran complejidad de los temas. Bien, vamos a hablar esta tarde del Monasterio de la Encarnación de Madrid. Vamos a hincar un poquito el diente porque, como pueden ustedes comprender, el tema es absolutamente inmenso. La vida conventual femenina en los últimos tiempos ha suscitado una enorme curiosidad, no solamente por parte de los estudiosos, sino también por parte del público en general. La vida cotidiana de las monjas transcurre tras los muros de la clausura papal, es decir, tras los muros de un encerramiento perpetuo y sin fisuras. Y esta vida está marcada por la cadencia de las horas canónicas. Rememorando las palabras del Cogelet, donde todo tiene su momento oportuno y donde hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo,
En un monasterio, en este y en otros de sus mismas características, hay un tiempo para la oración, un tiempo para el trabajo, un tiempo para el servicio comunitario y un tiempo para los huéspedes y el ocio. Es en este marco donde se sitúa la fundación del Monasterio de la Encarnación, comprendido como espacio para mujeres tejido por mujeres, que son las Habsburgo. A ver, aquí tienen ustedes el monasterio, lo que se ve. Esto es lo que se ve desde la calle, lo que se puede contemplar paseando por la plaza, y aquí podemos contemplar lo que no se ve, lo que de vez en cuando, penetrando en esos espacios del Hortus Conclusus, podemos contemplar desde la huerta monacal. Si ven ustedes este plano, que es el plano del Teixeira, a ver, me han indicado, no sé si se ve, aquí está el antiguo alcázar de los Austrias, al lado la Casa del Tesoro, y en un extremo de la Casa del Tesoro sale una especie como de pasillo, de los que eran muy frecuentes en el Madrid del 17, que une este enclave real con el monasterio que está aquí. Es un pasadizo que en su día decora Velázquez y que se derriba en tiempos del gobierno bonapartista para realizar toda la urbanización de la plaza de Oriente. Bien, fueron dos las mujeres encargadas de levantar el proyecto monástico. Por un lado, la reina Margarita de Austria, que es la esposa del rey Felipe III, y por otro lado, la agustina recoleta Mariana de San José. El siglo XVII nos brinda una galería de reinas muy sugerentes. A la ya citada Margarita habría que añadir Isabel de Borbón y Mariana de Austria. Mariana de Austria ha sido en esta centuria la única propietaria del trono, además en una triple faceta muy interesante: reina consorte, reina regente y reina madre. Margarita de Austria fue la primera reina católica que tuvo una casa con unas ordenanzas redactadas en 1603 muy precisas. Sobre todo, se detalló enormemente la enumeración de los espacios y de las funciones y se relató de una forma muy específica todo lo que era la etiqueta borgoñona. Pero a este ordenamiento hay que añadirle una cuestión de suma importancia, que es una espiritualidad radical descalza practicada por ella y por su círculo de influencia. Esta práctica estaba vista con muchísima simpatía por Roma porque lo que se pretendía era controlar al monarca español. Esta religiosidad, que también conoce muy bien Ana y María Jesús, pues la compartió con Juana de Austria, que ustedes ya la han conocido como fundadora de las Descalzas Reales, y con el llamado Círculo de Valladolid. Este es un círculo femenino que se establece con el traslado temporal de la corte a la ciudad vallisoletana entre 1600 y 1606. Este grupo está integrado por mujeres en las que participaba la propia reina, Mariana de San José, que ahora vamos a hablar de ella, Luisa de Carvajal, y aquí la ven en un retrato del antecoro del monasterio. Desgraciadamente yo no me puedo entretener en esta figura que es interesantísima y que ha suscitado sobre todo muchísima perplejidad por parte sobre todo de historiadoras norteamericanas. La condesa de Miranda, de la que hablaremos más adelante, que es María de Zúñiga, su hija Aldonza, que fue la segunda priora de la Encarnación, y Brígida de Escobar, entre otras. Todas ellas han sido herederas de la devotio moderna, de los movimientos de observancia del siglo XIV, que van a desembocar en la recolección y en la descalcez del XVI, y muy fundamentalmente estas mujeres han sido muy admiradoras de la reforma carmelitana de Teresa de Jesús, de la que también voy a hablar dentro de un momento. Todo ello está amparado bajo el paraguas de la Compañía de Jesús, que fue precisamente introducida en la corte por la emperatriz María de Austria, la hermana de Felipe II, y por una otra señora muy interesante, Leonor de Mascareñas, el aya de Felipe II, luego del príncipe don Carlos y de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Como yo digo, esta señora es una de nuestras pocas solteras de oro, porque ni optó por el claustro ni optó por el matrimonio.
fue denominada por los jesuitas como Madre de la Compañía por el trabajo en pro de ella que hizo. Realizó fundaciones muy cerca de lo que era el antiguo Alcázar y Teresa de Jesús habla con una gran admiración de ella. Está a falta de un estudio, porque toda la documentación se conserva en Lisboa. Bien, pues este es el caldo de cultivo que genera una forma de vida con unos espacios muy determinados que construyen estas mujeres y con un mecenazgo que va a estar imbuido por este espíritu. Margarita de Austria, además de ansiar una fundación muy concreta cerca del Alcázar madrileño, se guió por el deseo de dejar su huella, y especialmente la del linaje, en una fundación que debía elevar perpetuamente oraciones por su alma y por las de sus sucesores. Fundaciones que, como vamos a ver, están íntegramente financiadas por la Hacienda Real. Este fundar es una manera de expiar los pecados cometidos en vida, es decir, pertenece a una mentalidad muy del antiguo régimen. El fundar un monasterio, puede ser un monasterio, un hospital, un colegio, una obra de cualquier tipo, es una forma de presentar una obra digna ante Dios y al mismo tiempo, y esencial, la memoria de esa fundadora, en este caso, va a quedar perpetuamente unida a su obra gracias a los sufragios que se van a ofrecer por su alma. A la par, se establece en un edificio una comunidad religiosa que va a orar perpetuamente por la dinastía reinante. Lo que se va a pretender, a la par que esto que les estoy comentando, es asentar la reforma monástica que ya comenzara en su día Cisneros, en su afán por extender los movimientos observantes de finales de la Edad Media, cuya única intención era una vuelta a la pureza de los orígenes de la vida monástica. Este proceso es el que va a culminar en Trento. No fue el objetivo de la Encarnación, como tampoco lo fue el de Descalzas, el crear un panteón. Por ejemplo, sí fue ese objetivo el del monasterio de las Huelgas, sino que más bien lo que, digamos, podría ser la manifestación o la expresión palpable de esa fidelidad que demuestra la monarquía hispana hacia la Iglesia. Esta idea de establecer un monasterio propio fue cobrando fuerza, como les digo, durante el tiempo en el que la corte permanece en Valladolid. En ese momento, la reina Margarita levanta dos fundaciones muy importantes, las Descalzas Franciscas de Valladolid y el Colegio de la Compañía en Salamanca, que es actualmente la Universidad Pontificia. Y es en la ciudad vallisoletana donde cuaja firmemente el propósito de elevar una fundación singular y propia. Y esto además lo termina de pergeñar al entablar contacto y conversación con la primera priora de la Encarnación, Mariana de San José, que en esos momentos está al frente de la Fundación Recoleta de las Agustinas en Valladolid. Bien, paralelamente a todo este movimiento que se está gestando en Valladolid, hay otro movimiento paralelo que suscita unos cuantos interrogantes. La reina concibe el sacar a las monjas agustinas que Alonso de Orozco, predicador de Carlos V y de Felipe II, había fundado en 1589 en un edificio de la calle del Príncipe. Esta comunidad estaba pasando, como todas en su momento, unas serias dificultades económicas que se van agravando conforme van muriendo los mecenas y los promotores de la fundación. Entonces, ella lo que concibe es sacar a estas monjas de la calle del Príncipe, colocarlas en la antigua casilla de Antonio Pérez en la calle Santa Isabel. Aquí tienen ustedes lo que se ve. Y al colocarlas aquí se ocuparían también del colegio de niñas que Isabel Clara Eugenia sí había fundado en Alcalá de Henares y que se habían trasladado a este lugar.
Este es un movimiento que va a coincidir con la venida de Mariana de San José junto con otras monjas procedentes de Palencia y de Valladolid. Van a estar todas viviendo en Santa Isabel y posiblemente sea el futuro germen de la Encarnación. Esto es así. La idea era sacarlas a todas y llevarlas a la Encarnación. La idea era realizar una diversificación de comunidades. Esto, claro, pertenece a lo que podríamos llamar la historia de la psicología, que es muy difícil, en la cual es muy difícil pues, el penetrar en ella. Esto es lo que vemos y esto es lo que no vemos de Santa Isabel desde la huerta. Y esta es otra imagen. En la parte donde están los arbolitos abajo se conservan todavía lo que podrían ser los cimientos del palacio de Antonio Pérez. Muy interesante esto. Bien, Mariana de San José se instala en Madrid el 20 de enero de 1611 con 4 monjas procedentes de Valladolid y de Palencia. En un primer momento se instala en la casa de la condesa de Miranda, después en las Descalzas Reales y finalmente en el monasterio de Santa Isabel. Durante estos momentos es cuando se coloca la primera piedra de encarnación el 10 de junio de 1611. Pero claro, aquí surge y ocurre pues lo que en todo grupo humano, comienzan las tensiones entre la comunidad trasladada de la calle del Príncipe y las que han venido desde fuera, que no hicieron sino ocupar todos los cargos fundamentales del monasterio. Bien, no puedo entrar, desgraciadamente, tampoco en toda esa andadura y en todos esos avatares, pero las monjas de Mariana de San José, junto con ella, tienen que salir de Santa Isabel. En 1612 se instalan en la calle del Tesoro, donde van a vivir hasta la culminación del edificio el 2 de julio de 1616. La reina fallece en octubre de 1611 y va a ser Felipe III el que va a recoger el testigo de su esposa y el que va a llevar a cabo pues, todas las mandas fundacionales, que las podríamos establecer en los siguientes pilares. En primer lugar, las actas que dan los reyes, las que da Felipe III y que luego ratifica Felipe IV. La regla monástica de la recolección agustiniana, que es fruto de la reforma que ha realizado Mariana de San José en el seno de la Orden de San Agustín. Y finalmente, y muy importante, el ordenamiento jurídico que implanta el Concilio de Trento. Bien, las fundaciones madrileñas, esta, Santa Isabel y las Descalzas, buscaron en la reforma del Carmelo de Teresa de Jesús un ejemplo a seguir. No solamente ellas, sino que la casi totalidad de los monasterios que surgen en este momento hicieron lo propio. Teresa fue la consecuencia decisiva de los movimientos espirituales a los que ya he hecho referencia, de recolección y de descalcez, que se extienden por toda la Europa del siglo XVI y que son los herederos de la devotio moderna y de las casas de observancia que han ido surgiendo, sobre todo, en el seno del franciscanismo. En 1562, la Carmelita inicia oficialmente la reforma de la orden, trasladándose al Carmelo de San José, que fue y sigue siendo fruto de una dirección muy personal de Teresa, realizada bajo las premisas de la pobreza. Es decir, una arquitectura que se va a adaptar a una espiritualidad descalza muy radical y muy determinada. ¿En qué consiste esto? Pues en el espíritu hondo evangélico, en llevar a cabo la jornada eremítico-contemplativa, en la clausura estrecha, en la soledad, en un número reducido de monjas y en el ejercicio de una pobreza individual y colectiva. Si yo les muestro esto, ustedes pueden ver el interior del Carmelo de San José de Ávila, lo que es esa escalera típica de las casas abulenses del siglo XV, que luego además se va a ir repitiendo en todos los Carmelos teresianos. Ven que es una expresión o una visualización de esto que les estoy indicando. Pero si ahora vemos esto es el interior de la Encarnación. Realmente esa traza de esas escaleras que nosotras tantas veces subimos y bajamos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Mirándose en el espejo de la arquitectura carmelitana, o esta, por ejemplo. Bien,
La vivencia religiosa, bueno, aquí, como ven, este pequeño escaparate de cera de 1692 que rememora lo que es la celda carmelitana, la celda de la monja, está presidiendo el antecoro y la entrada al coro de las monjas, que es el lugar por excelencia donde se realizan la liturgia de las horas y la Eucaristía diaria. Bien. La vivencia religiosa, como les digo, fue uno de los aspectos troncales que conformó el desarrollo de la corte de los Austrias. Las manifestaciones más notorias fueron los oratorios privados, los cultos y devociones a determinadas advocaciones, así como las fundaciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, tuvo una especial relevancia el culto a la Virgen de la Expectación del Parto como protectora de las reales madres. Todos los monasterios de clausura femeninos dan un culto a esta advocación como protección a sus benefactoras y a sus patronas y como reflejo o como espejo del oratorio que la reina Isabel de Borbón tenía en el Alcázar de los Austrias dedicado a la expectación. Y ya que está aquí María Jesús, tendríamos que hacer una relación de todas las devociones muy importantes que tienen lugar en estos monasterios y que además han dado lugar a unas iconografías únicas que todavía se conservan. Estoy pensando, por ejemplo, pues en la Virgen de Monteagudo, aparte de la expectación del parto, en la Virgen del Patrocinio, en la Virgen del Milagro, en la Virgen del Loreto, en el Buen Suceso y en Atocha. En todos estos sitios se conserva todavía una imagen relativa a esta vocación. Bien, existe una circunstancia que diferencia sustancialmente los monasterios de hombres y de mujeres y que condiciona de una forma decisiva la vida cotidiana de ambos, que es la clausura. El rigor de la clausura femenina, tal y como la hemos entendido en nuestros días, se afirmó en la sesión 25 del Concilio de Trento. Pero Trento no innovó una doctrina sobre esta cuestión, sino que lo que se limitó a hacer fue el ratificar la bula promulgada en 1298 por Bonifacio VIII, fíjense, una bula a la que nadie hizo caso, evidentemente, hay ordenamientos a los que no se hace caso. Bien, pues esta bula lo que hizo fue ampliar la obligación de clausura a todos los monasterios. Entonces, esto es lo que hace Trento. Vamos a cumplir lo que ya se dijo en el siglo XIII. Este decreto, claro, abrió un debate muy serio sobre si era lícito que el concilio impusiera el encerramiento perpetuo a aquellas mujeres que no lo habían prometido porque no constaba o no figuraba en su regla monástica. Hubo además muchísimos litigios, hubo juicios y evidentemente en el caso de la monarquía hispana siempre la balanza se venció del lado de las posturas conciliares. Junto con este ordenamiento de Trento hay otro muy importante, que se promulga el 26 de mayo de 1566, que es la famosa bula de Pío V, titulada Circa Pastoralis, que decretaba el encierro perpetuo para todas las monjas presentes y futuras de cualquier religión, para las mujeres, que no para los varones. Entonces, aquí ya tenemos una diferenciación que ha distinguido la vida religiosa, concretamente en España, pues desde hace 4 siglos. Evidentemente, los problemas económicos que se derivan de la clausura pues intentaron paliarse con la provisión de todo lo necesario para vivir. Esto, lógicamente, implicaba la necesidad de encontrar patronos dispuestos a fundar institutos femeninos. Pero, por otro lado, hay que pensar que se condenaba a las monjas a vivir en unas condiciones económicas realmente penosas, que se hicieron mucho más críticas con las guerras, con las hambrunas y no digamos ya pues, con las desamortizaciones del siglo XIX. Como ven, la regulación de la clausura femenina tuvo una repercusión muy importante en el hábitat y en la vida cotidiana de las monjas, ya que se implantaron dispositivos materiales que configuraron auténticas fortalezas arquitectónicas adecuadas para establecer
un corte radical con el mundo. Pero no pensemos que esto fue así en todos los sitios, porque mientras que la monarquía hispana sí que se afanó en hacer cumplir estrictamente los decretos de Trento y más concretamente en las fundaciones reales, como he dicho, como símbolo visible de lo que es esa lealtad de los monarcas a Roma, no sucedió lo mismo, por ejemplo, en Francia, donde la monarquía hizo la vista gorda. Y así, por ejemplo, tenemos el caso de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, donde Luisa de Marillac negoció estupendamente con la corte de Luis XIII y entonces hubo una serie de cuestiones jurídicas que no se llamaron monjas, que sí, que tal, y entonces esto les permitió el continuar realizando toda esa labor social que pusieron en práctica hasta nuestros días. Bien. Persiste una mentalidad, incluso entre los propios investigadores, que siguen reproduciendo clichés caducos que responden a una visión bastante estereotipada del mundo conventual femenino y, más concretamente, del mundo conventual de las fundaciones reales. Estas ideas preconcebidas se refieren básicamente al régimen económico y al tipo de mujeres que profesaron en estos monasterios. Es muy habitual escuchar que estos enclaves disfrutaban de una posición más que desahogada, únicamente atendiendo a la magnificencia de sus obras de arte y a las moradoras de ilustre linaje. Bueno, ciertamente, o teóricamente, se dispuso de una magnífica organización económica, pero sobre el papel. El planteamiento que se realiza desde la Hacienda Real nunca llegó a funcionar. Entonces, una de las prácticas más frecuentes que realizaba la Hacienda Real era la requisa de los juros asignados a los monasterios para emplearlos en la financiación de las guerras. Entonces, estos juros, que en principio eran de los más fuertes e importantes de la monarquía hispana, se fueron mudando a otros juros de tercero y cuarto orden que realmente era muy difícil llegar a cobrarlos. Yo ahora me estoy acordando precisamente de algunos memoriales de la abadesa de las Descalzas Reales, donde dice, oiga, que llevamos año y medio en un retraso de la renta y no hay para comer. Y no hay para comer. Esto se ha paliado en los años 80 del siglo XX, esta situación tan precaria, porque luego hay que unir en el 19, por ejemplo, todo el proceso de secularización, toda la bajada de vocaciones, etcétera, etcétera. Y paralelamente a esto, las fundaciones reales han estado marcadas por una mentalidad suntuaria que se plasma en adquirir ricas tapicerías, costosas custodias y relicarios, ornamentos litúrgicos y, sobre todo, en organizar todo tipo de actos que pusieran de manifiesto la magnificencia de la monarquía hispana. Esta política de mecenazgo obligó a que muchas veces los asientos y el dinero que se recibía se destinaran exclusivamente a la culminación de las obras de las iglesias y a pagar a los trabajadores y a los obradores que trabajaban en ellas. Pero un Juan Gómez de Mora, al final de su vida, que está prácticamente en la pobreza, está desesperado porque todavía no ha terminado de cobrar la realización del diseño de la cúpula de Santa Isabel. Bien, otra tergiversación en esta línea, muy continuada, ha sido la creencia de que casi todas las mujeres que acudían a la vida consagrada lo hacían de forma obligada. Entonces, junto con la procedencia que se cree de que todas las monjas vienen de unos estratos sociales acomodados, hacían que se reprodujeran en los monasterios las formas de la vida laica o de la vida seglar. Bueno, la realidad fue mucho más compleja, porque si es cierto que hay una relajación y un abandono de la observancia, y esto está documentado, y pasa en los monasterios de ellas y de ellos, y esto es una constante de la vida religiosa desde los inicios allá en el siglo III. Bien, entonces, lo que quiero decir con ello es que todo el desarrollo de la vida religiosa se puede considerar como una tensión
una tensión, es decir, vamos a mantener la pureza de los inicios, pero luego después va a venir, digamos, el desfondamiento, viene una nueva reforma, y es decir, esto es un poco un juego un tanto cíclico del que las comunidades evidentemente son muy conscientes. Entonces, efectivamente, hay una convivencia de monjas vocacionadas junto con aristócratas y viudas ilustres, y todo esto provoca una mezcla de vivencias y de intereses que giran en torno a un misticismo auténtico, pero también una frivolidad, pero también una milagrería, pero también una vida cotidiana un tanto aburrida. Entonces, digamos que todo este complejo es el resultado de la vivencia de estas mujeres. La entrada en el claustro de damas de la familia real es muy escasa. Ana y yo hemos contado cuántas ha habido en 400 años, 5. Y concretamente en la Encarnación, solo esta señora, que es Ana Margarita de Austria, una de las hijas naturales de Felipe IV, es la única procedente de la familia real que ha entrado en el monasterio de la Encarnación. Aquí se lo pongo para que lo vean, el retrato de monja, aquí está profesando, con velo de novicia, es un cuadro muy interesante de Antonio de Pereda, hecho precisamente en el año de la profesión, y aquí la tenemos en los clásicos retratos funerarios de las fundaciones reales. Bien, en el caso de la Encarnación, a diferencia de las descalzas, no se exigió que las profesas fueran procedentes de la grandeza de España. Entonces, esto evidentemente condiciona muchísimo el origen de las mujeres que profesan en esta comunidad, porque repasando el libro de profesiones hasta 1800, pues ya a partir de 1800, 1810, la historia cambia muchísimo, pues uno se da cuenta que, por así decirlo, el 50% proceden de la grandeza de España, o por lo menos de los títulos ligados a Felipe III y Felipe IV, pero el 50% no. Y esto evidentemente condiciona, yo diría que para muy bien, la vida religiosa. La corte y los patronos mantenían una relación estrecha y fluida con la comunidad, pero hay que tener presente que cada uno disponía de su espacio. Esto es muy importante. Para las monjas, la clausura, y para los laicos, el cuarto establecido en el pasadizo que hemos visto antes en el plano del Teixeira, en ese pasadizo que unía el Alcázar de los Austrias con el monasterio, junto con los balconcillos de la iglesia y los locutorios. Únicamente algunas religiosas autorizadas podían acercarse a estos espacios que les he citado. Evidentemente, existen determinados acontecimientos que, por su singularidad y excepcionalidad, permiten a la corte traspasar los muros de la clausura. Pero, como bien explicó Ana en una conferencia que dio en el Seminario de Vida Cotidiana hace ya unos años y que titulaste preciosamente «Cuando la corte entra en clausura», nos damos cuenta que hay unas pautas y unos protocolos muy rígidos a la hora de establecer la ceremonia X que se vaya a llevar a cabo. Es decir, esa idea que muchas veces ha existido de que esto era poco menos que un paseo, no es así. Aquí hay una espiritualidad y esa espiritualidad, evidentemente, las moradoras intentan en todo momento que se observe y se lleve a cabo. Bien. Las motivaciones de las mujeres para profesar se pueden circunscribir o se pueden agrupar en 7 grandes bloques. En primer lugar, tenemos a mujeres que huían de matrimonios no deseados y de muertes seguras por embarazos y partos. O sea, hay que tener en cuenta que las monjas son muy longevas. Una Mariana de San José se muere a los 71 años. Eso en el siglo XVII es como morirse a los 90 o 90 y tantos hoy día. Con lo cual, yo no sé, si yo fuera monja en ese momento, mujer en ese momento, pues pensaría muy mucho la circunstancia a seguir. Segundo bloque, mujeres obligadas a profesar en contra de su voluntad, generalmente por el tema de la dote. Es decir, las familias tienen que pensar el dinero existente, ¿a qué lo dedican? A un matrimonio ventajoso, a la vida religiosa, que son las 2 únicas opciones que tienen las mujeres en estos momentos. El tercer bloque, viudas que profesan
después de muerto el marido, con el fin de mostrar a la sociedad cómo debía ser una mujer de vida retirada y recatada. Aquí tenemos viudas ilustres, pensemos, por ejemplo, en una emperatriz María, pensemos en una Isabel Clara Eugenia, pensemos en una Mariana de Austria. Cuarto bloque. Hay mujeres que fueron damas, de reinas y de nobles, cuya solución a su vida era precisamente la profesión. Y entonces esa solución normalmente venía arreglada por su señora. Es interesante el seguir la procedencia de damas, por ejemplo, de la reina Ana de Austria o de Margarita de Austria, cómo las monarcas se preocupaban de solucionar la vida a las damas de su casa. El quinto bloque, evidentemente, está integrado por las bastardas reales. El sexto serían las niñas enviadas a los monasterios por orfandad, por ejemplo, una Sorana Dorotea de Austria, o para ser educadas y que se esperaba que con el tiempo profesaran. Aquí Trento fue muy cauteloso porque puso un número determinado para la entrada de niñas, porque si no esto se podía convertir en una especie de escuela o de residencia, y entonces impuso que no más de 4, de la misma manera que impuso una edad para profesar, los 18 años. Que hay cosas muy inteligentes que hoy día no tienen por qué asombrarnos. Y finalmente, el último grupo está integrado por mujeres que sí que experimentaban una sincera vocación religiosa. Lo que sí que está claro es que la consagración a la vida religiosa constituyó una interesante posibilidad para que las mujeres ocupasen un lugar en los acontecimientos históricos, porque mientras la casi totalidad de la población femenina, salvo algunas excepciones de reinas o de aristócratas relevantes, ha permanecido siempre en el anonimato. Las monjas podían acceder a una cierta formación intelectual que les permitía, entre otras cosas, la transmisión escrita de su experiencia religiosa. Y aquí entramos ante un tema muy candente en los últimos años, que es la denominada escritura conventual femenina, que lo que permite es la textualización de la conciencia individual y colectiva de las mujeres de los siglos XVI y XVII, que no se ciñe exclusivamente al terreno religioso, sino que se amplía a espacios políticos y culturales. Podríamos hablar de las escrituras del alma, que son los diarios, las cuentas de conciencia y las visiones, las escrituras de la memoria, que son aquellas que integran los registros, las vidas ejemplares y las crónicas monacales, y finalmente las escrituras tisulares, que son las que conectan los monasterios con el exterior a través de los epistolarios. Y en este sentido, hablaba antes de Mariana de San José. Mariana de San José tiene un epistolario extensísimo de 216 cartas, que posiblemente en importancia vaya detrás del de Teresa de Jesús, y aparte de contarnos cantidad de cosas sobre su vida y sobre la espiritualidad, etcétera, esta mujer tiene muy clarito quién tiene que ocupar el trono del Sacro Imperio, y así se lo hace saber, por ejemplo, a Magdalena de Austria, duquesa de Toscana. Es decir, que estamos moviéndonos en un nivel realmente de relación y de coordenadas sociopolíticas muy importante. Bien. La mujer, otra de las mujeres más importantes de este enclave monástico, a la que ya he hecho referencia, es la fundadora y primera priora, Mariana de San José, nacida en Alba de Tormes en 1568 y muerta en Madrid en la Encarnación en 1638. Ella misma cuenta su vida en su autobiografía, que escribe por recomendación de su confesor. Es decir, estamos una vez más ante las llamadas escrituras por mandato. Su padre fue, no me voy a entretener tampoco en los entresijos de la familia, que son muy interesantes, pero su padre sirvió durante muchos años al gran duque de Alba y, como muchas niñas en su tiempo, pues tempranamente queda huérfana. Queda huérfana a los 8 años de padre y de madre. Entonces esto
provoca que entre en un monasterio donde estaba una tía suya en Ciudad Rodrigo, por eso la conozco yo, porque me he encontrado muchas referencias de ella en el archivo diocesano, donde va a estar hasta 1600, ahí va a realizar su profesión religiosa, ahí además va a tener la oportunidad de departir pues, con cantidad de profesores de la Universidad de Salamanca, concretamente con el provincial de los agustinos de Castilla, Agustín Antolínez, futuro arzobispo de Santiago de Compostela. Cosa curiosa, la casa natal de Teresa de Jesús es el Carmelo de Alba de Tormes, donde está enterrada Santa Teresa. Es decir, que cuando muere el padre de Mariana, esa casa la compran los herederos o el marchante del Ducado de Alba. Y entonces ahí va a ser donde se funde este Carmelo y donde finalmente esté enterrada la santa. Les recomiendo, si tienen oportunidad, que vayan a ver la exposición que se inauguró con motivo del centenario de la canonización teresiana y además se ha abierto un espacio cotidiano muy bonito que es el tinajero. El tinajero de las monjas, que está en el sótano, es muy sugerente el verlo. Bien, como les digo, hacia 1600 ya es profesa en la orden de San Agustín, entonces ya se empieza a plantear el seguir una vida más rigurosa. Se empieza a plantear el llevar a cabo una reforma en el seno de la orden agustiniana. Esto lo departe con Agustín Antolínez y entonces él le gestiona su marcha, en primer lugar, al convento de la Concepción de Éibar. Actualmente este convento está en Lequeitio, ella marcha en 1603, donde inicia una interesante andadura reformadora de esta rama de la orden. Bueno, hay fundaciones sucesivas, de Éibar va a marchar a Medina del Campo, una vez más el monasterio agustino Recoleto de Medina del Campo está justamente enfrente del monasterio carmelitano de Teresa de Jesús, la primera fundación que realiza Teresa una vez que sale del Carmelo de San José de Ávila. A continuación va a ir a Valladolid, a Palencia y finalmente a la Encarnación. Es precisamente en todo ese itinerario que va a realizar por estas ciudades castellanas donde va a entrar en contacto con la reina Margarita. Aquí la tienen, aquí tenemos su retrato funerario. Bien, Mariana estableció en el monasterio de la Encarnación una de las corrientes reformistas, como les digo, más interesantes de las órdenes religiosas de la primera mitad del siglo XVII. Ella encarnó un modelo de mujer que seguía los pasos y la impronta marcados por Teresa de Jesús. En calidad de primera prelada, era la monja principal del monasterio, presidía el consejo rector del mismo y poseía una plena autoridad sobre las religiosas. Era, junto con el capellán mayor, la cabeza visible de la fundación y por ello la interlocutora directa de los patronos, es decir, de los reyes, en todos los asuntos que concernían a la vida monacal. Es decir, sus funciones se extendían a la elección de capellanes y ministros, cosa insólita en una mujer en este tiempo, en la supervisión del culto, es decir, el capellán mayor tenía la obligación de enseñarle cuál iba a ser, como diríamos hoy, el cronograma a seguir, y en la organización de la hacienda. Una de sus actividades más importantes fue precisamente su labor como escritora a la que ya he hecho referencia. Aparte de su faceta como escritora, su personalidad se perpetuó a través de los retratos y de la plasmación visual de algunas experiencias místicas. Por ejemplo, como priora, ella fue la depositaria o la receptora de todas las obras de arte que entraron en un primer momento en el monasterio. Y así, por ejemplo, en el 6 de septiembre de 1613, Vicente Carducho cobró 2.200 reales por la pintura del altar mayor conforme a la memoria que ha redactado o que ha entregado Mariana de San José. Su hagiógrafo, Luis Muñoz, uno de los principales del siglo XVII, dice que el Cristo atado
a la columna se realizó, es que el Cristo de Gregorio Fernández, se realizó gracias a las oraciones de la comunidad, en orden a lograr la suspensión del rostro, las heridas frescas, los encajes de los huesos, los nervios y venas y las arterias. Solo le falta el respirar y el pulsar. Ello evidentemente hace plausible que Mariana entrara en contacto con el taller del maestro durante su estancia en Valladolid y que esa amistad perdurara en el tiempo, puesto que en la Encarnación nos encontramos con más obras del gran maestro, como por ejemplo el Cristo yacente, la Inmaculada y San Agustín. En su epistolario se detallan muchísimos objetos que usaban las monjas en el siglo XVII y esto hace posible la reconstrucción de cantidad de actividades monacales. Por ejemplo, hace referencia a todas las labores de aguja, con lo cual nos damos cuenta de toda la intervención del taller monacal en la confección de ornamentos, toda la confección de flores secas y pigmentos destinados a relicarios, que todavía se conservan en la Lipsanoteca, o a las estampaciones en tela. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una de la cruz que presidía su celda, y aquí hay una referencia muy interesante a una de las posibles labores de las monjas como pintoras. Es decir, si las monjas escriben, las monjas pintan, las monjas graban y las monjas hacen otra serie de actividades. Concretamente, en Encarnación conservamos 26 cruces de celda, que es uno de los conjuntos más increíbles, o sea, más ingentes de un cenobio de este estilo. O también podríamos hablar de algunos objetos que en este caso están en el relicario, este Cristo que está en la custodia de cristal de roca que preside el altar y que ella llevaba en las fundaciones, o estos crucificados, este crucificado que también era de su pertenencia y que además así lo dice o lo cuenta la inscripción que se encuentra en el reverso. Y aquí tienen pues una muestra de su letra en las cartas que escribió. Aparte del diario espiritual, aparte de un comentario al Cantar de los Cantares, todo lo conservamos y se ha terminado ahora mismo de catalogar en el archivo de Palacio y de digitalizar. Bien. Para culminar toda esta semblanza, todo este desarrollo que les estoy contando, a mí me gustaría asomarme a algunos espacios monásticos creados específicamente por estas mujeres. En primer lugar, he escogido 4. Vamos a hablar del refectorio. Bueno, este es el refectorio actual, porque el antiguo es el que se derriba con motivo de la desamortización, que debía estar en uno de los pabellones de la huerta. Y entonces, en 1857, en este sotanillo, siguiendo las trazas de lo que es un refectorio de monjas, exactamente igual, lo podríamos hablar que de monjes, pues se trazan, se disponen las mesas, y luego está presidido por la cena de carduchos. Aquí esto es una impresión fotográfica en tela, porque afortunadamente la original se restauró y salió al museo y se encuentra desde el 2002 encima de la reja del coro, donde ahí se puede ver. Bien. Esto que ven aquí, y aquí les pido un esfuerzo de imaginación. Ahora mismo es la sala de costura, pero hasta 1960 ha sido la sala capitular. La sala capitular es una de las principales estancias de cualquier monasterio, porque en ella tiene lugar la celebración de los capítulos de la comunidad, la elección de cargos, la revisión de las constituciones y todas las cuestiones relativas al gobierno conventual. Y asimismo suele ser el sitio donde las novicias eran despojadas de sus ropas seglares, se las vestía con el hábito monástico y se les cortaba el cabello. Bien, en esta sala, que las antiguas me contaron que ellas mismas pintaban de malva, estaba situado el Cristo yacente de Gregorio Fernández, que es el que presidía el capítulo conventual. Cuando el monasterio se dispone para museo, el Cristo
lógicamente sale a la visita pública y entonces esta estancia se transforma en un costurero y hoy día se utiliza la biblioteca como sala capitular. Bien. Hay dos mujeres a las que he hecho referencia, muy importantes, muy emblemáticas en el monasterio de la Encarnación. Son las dos mujeres de la casa de Miranda. María de Zúñiga, la madre, Aldonza de Zúñiga, la hija y segunda priora del monasterio. María de Zúñiga es una mujer muy interesante, está recibiendo ahora muchos estudios por parte precisamente de un grupo de investigación de la Universidad de Burgos. Es un ejemplo de mujer que desempeña un papel muy importante en la promoción artística de la Edad Moderna. Además, es una mujer con una experiencia religiosa muy singular, porque ella misma demuestra unas crisis y unas objeciones y controversias muy curiosas. Y además es una de las pocas que por derecho propio es propietaria de su título. Es decir, aunque ella se casa con su tío carnal, Juan de Zúñiga, que es el virrey de Nápoles, y gracias a eso hay muchas obras procedentes de Nápoles y de Sicilia que entran, por ejemplo, en el relicario de la Encarnación, ella es una mujer que dispone de su propio patrimonio y esto le sirvió para también dotar convenientemente a su hija. Y entonces las dos realizan dos interesantes fundaciones en el monasterio. Esto que están viendo aquí es la capilla del Cordero que funda Aldonza. Está aquí ella puesta entre todos los santos que están contemplando la apoteosis del Cordero. Capilla realizada en 1625 por Van der Hamen. Y en la capilla de al lado es la que funda su madre, ya está muy remodelada, y es la capilla del Loreto, que dedica precisamente a una de las principales advocaciones de la Casa de Austria. Otro enclave que me encanta, entramos en una cocina del siglo XIX, estrictamente en clausura. Aquí tenemos la cocina económica, vamos a ir dando la vuelta por esta estancia. Esto es todos los vasares, todo lo que recuperamos de los peroles de cobre, de la vajilla de Pickman del XIX. Lo hemos dejado como un espacio no usable, sino por lo menos recuperar la memoria de lo que se hizo en algún momento dado. Seguimos caminando y aquí, justo a este lado, nos encontramos este preciosísimo altar, que es el altar de la Virgen de la Paz, sin duda alguna una de las piezas más entrañables del monasterio, por la miniatura de madera policromada de la Virgen de la Paz con el Niño, que tiene este tamañito, es una preciosidad, del primer tercio del XVII. Bueno, luego lo que es el baldaquino y la disposición es más dieciochesco. Nuestra Señora de la Paz es una piedad, es una devoción muy arraigada en el monasterio, porque era la imagen que Mariana de San José llevaba a todos los monasterios que fundó de la recolección femenina, y por eso esta Virgen es también conocida con el nombre de la fundadora. Y finalmente, pues yo tengo que terminar con la joya de la corona, puesto que el periodo fundacional se refleja nítidamente en un espacio altamente singular que es el relicario. Bueno, aquí ven 4 imágenes. En la imagen de abajo es una vista de la iglesia, lo pongo para que vean cómo pared por medio, es decir, por detrás del altar mayor, se encuentra el relicario. Es decir, el relicario es un enlace entre lo que es la clausura y el siglo, por así decir. Por un lado, enlaza con el coro de las monjas y, por otro lado, enlaza con la sacristía, que es ya, evidentemente, la entrada y la salida a lo que podríamos llamar el mundo, el siglo. Esta lipsanoteca se caracteriza por ser un ámbito creado por y para mujeres.
Ya es muy conocida la práctica de la Casa de Austria de dotar grandes estancias destinadas a albergar las reliquias más importantes o más relevantes de la cristiandad. Pensemos también, por ejemplo, en el relicario de las Descalzas, que tiene otro sentido, o, por ejemplo, en el del Escorial, que tiene también otro sentido, puesto que los armarios relicarios están integrados en la basílica en lo que es la acción litúrgica. Esto tiene un sentido específicamente distinto. La mayor parte de las piezas proceden del oratorio privado que la reina Margarita de Austria tenía en su oratorio del Alcázar madrileño. En un principio, la reina había legado todo este oratorio a la Compañía de Jesús, pero finalmente revoca unas disposiciones en el testamento y decidió que su oratorio, que sus piezas pasaran al monasterio de la Encarnación. De hecho, Mariana de San José cuenta cómo ella visitó el oratorio de la reina Margarita y aquí vio unas preciosísimas arquetas. Claro, el relicario tardaba en llegar, es decir, el oratorio, y entonces va a ser Mariana la que exige al patriarca de las Indias, que es el capellán mayor real, y al conde duque de Olivares, que hagan el favor de trasladar el citado oratorio al monasterio. El oratorio debió de llegar en torno a 1628-29 y es Aldonza de Zúñiga, la segunda priora, la mujer de la Casa de Miranda, la encargada de ordenar y engalanar todos estos contenedores. La primera descripción del relicario corre a cargo de Isabel de la Cruz, que era la cronista del monasterio, en 1629, es decir, la primera descripción y los primeros inventarios. Y aquí hay una cosa muy curiosa que sucede en casi todos los monasterios, y es que toda esta documentación redactada por mujeres la recogen los confesores o los agiógrafos o los capellanes, y entonces ellos la utilizan para componer la historia del monasterio, para componer las vidas ejemplares, y van y firman. Y no dicen de dónde han sacado la procedencia. Pasa también, por ejemplo, en las Descalzas con Juan de Carrillo. Bien, junto con las piezas procedentes del oratorio de la reina Margarita, también hay que destacar las donaciones que realizan las mujeres de la Casa de Miranda, sobre todo con piezas procedentes de Nápoles y de Palermo, las piezas que dona la duquesa de Toscana, que es hermana de la fundadora, procedentes la mayoría de los talleres de piedras duras de Florencia, y luego también hay algunos regalos pontificios que se dan con motivo de la visita que realiza en 1626 el cardenal Barberini, y que además celebra misa en el relicario. Bien, aquí tenemos, y aquí, no sé si ven este sarcófago. Pues este sarcófago es el que acoge los restos de Luisa de Carvajal, a la que he hecho referencia en un principio, gran admiradora y amiga de Mariana de San José, y cuyos restos ha gestionado la propia Mariana, que lleguen desde Londres, después de su aparatosa vida, y estén en este relicario. Bien, pues yo con esto culmino y nada más que les hago una doble invitación. Los que hayan ido, que vuelvan, y los que no han ido, que lo vean. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo, Leticia, quiero felicitarte porque creo que has hecho una... Yo estoy... Vamos, me parece un tema tan denso, tan complicado, y poder explicarlo es que solamente lo puede hacer una especialista, porque me parece increíble. Es decir, yo creo que ha quedado muy claro esa versatilidad de la que yo hablaba respecto a Leticia, pero también en estos espacios en los que ya han podido ver la cantidad de temas que se pueden abordar, políticos, artísticos, espirituales. Y luego me ha encantado una cosa que yo creo que es una reivindicación muy buena, la importancia de la relectura. La historia del arte, casi todas las disciplinas, pero sobre todo las humanidades, yo creo, están llenas de tópicos,
de tópicos que hacen muchísimo daño, de tópicos que están transmitiendo a las generaciones futuras que no tienen nuestra perspectiva, una información totalmente sesgada, totalmente errónea. Entonces, yo creo que desde los que podamos, pues desde la enseñanza, desde nuestro trabajo como técnicos, el despertar en las nuevas generaciones, el releer, el analizar, el cuestionarnos, porque si no lo que vamos a hacer es ir repitiendo cosas que al final no son realmente ciertas y que están también desvirtuando la maravillosa historia que tenemos, es decir, que es muy densa y es muy rica. Bueno, si hay alguna pregunta, pues aquí tienen a Leticia para que se lo aclare. Sí. Y de Luisa de Carvajal, Dios mío, hay que dar una conferencia porque eso es... Gracias. Y hay muchas preguntas, pero bueno, hay algo de lo que yo algo sé, pero me parece que siempre me ha maravillado, tú eres la persona que mejor nos puede responder, y algo has apuntado como después de Teresa de Jesús es la escritora más prolífica y sin embargo, y a pesar de estar vinculada a un monasterio real y a pesar de sus condiciones tan formidables de fundadora, nunca llegó a los altares. Cuéntanos un poco estos avatares, por qué ha sido, en qué situación está y, bueno, cuéntanos un poco. Bueno, la llegada a los altares es complicada, ¿eh? No, lo digo por lo siguiente, y por otros casos también que tenemos entre manos. La llegada a los altares exige dinero y, digamos, fervor por parte de un grupo que lo intente promocionar. Entonces, si falta la financiación y el grupo que lo promueve va muriendo o va desapareciendo, unido, en estos casos, a un cambio de dinastía, eso se trunca. Se trunca el proceso de Mariana, se trunca el de Luisa de Carvajal y se trunca el de Sor Margarita de la Cruz. Los tres. Entonces, eso ya es muy difícil reflotarlo. ¿Por qué sale adelante un proceso de Teresa? Porque es algo, digamos, es un sobrepasamiento, es algo que cae de su peso. Es algo que se impone, es un tsunami, es una mujer entre 1 millón, cosa que las demás, que son muy interesantes y son muy valiosas, pero al haber nacido bajo ese paraguas, pues han quedado un tanto veladas. ¿Verdad? Sí, bueno, sí. ¿Eh? Sí, está, pero está. Y luego, además, esto también va unido, es decir, a lo que yo llamo modelo de santidad, modelo de vida. Hay un modelo de santidad en el 17, en el 18, en el 19, pero que no tiene por qué corresponderse con el del 20. Claro, yo no digo que sea ni peor ni mejor, hay modelos que son más universales, entonces que pueden traspasar fronteras, pero hoy día, para entendernos, tiene preferencia un Carlos de Foucault, que lo han canonizado el otro día, por ejemplo, que las monjas del 17. Es así. Por ejemplo. El cambio dinástico es fundamental. El cambio dinástico es fundamental porque los intereses van por otro lado. Es que estos son unos lugares muy unidos a los Habsburgo. Y aunque efectivamente los Borbones tienen también una relación con estos monasterios, pero las fundaciones que se hacen van por otro lado diverso. Una Bárbara de Braganza, ¿qué va a hacer? Va a fundar un colegio. Las salesas van a tener otro sesgo completamente distinto ya en el 18, que también fue fundación real. No sé si hay alguna pregunta. Ha quedado todo clarísimo, ¿no?
Bueno, pues entonces, si no hay ninguna pregunta más, les comento que la siguiente conferencia, y ya la última de este ciclo, tendrá lugar el próximo martes, 7 de junio, y estará dedicada a espacios de obras de arte femeninos en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Nos hablará Almudena Pérez de Tudela, conservadora del Real Monasterio, y bueno, supongo que será también muy interesante. Muchas gracias. Gracias.